Presentación de medidas cautelares 18 de agosto ante el cierre de la medida 1157-23 del 16 de agosto. Denuncio ante la CIDH a la CIDH por apenas enviar las pruebas de los jueces falsos de tutela, los cuales aleccionaron a los defensores de familia del ICBF a pasar por los derechos fundamentales y humanos de la vida y salud mental y física de mi hija Sarit Sarque Gerazo. Apenas envío yo las pruebas de falsedades de tutelas, inmediatamente me cierran la medida cautelar, teniendo como gravoso que el mismo 15 de agosto yo estoy denunciando que el entrampamiento de la Fiscalía es a cargo del Estado colombiano, no solamente de la Fiscalía, por la cadena de custodia que ha construido la Fiscalía para poder solventar los delitos del ICBF, de la Defensoría, de la Procuraduría, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sala Civil, del Consejo de Estado, del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, Sala Penal, de la Policía y de las Fiscalías, todos aunados a la desaparición y secuestro de mi hija, quienes en una suplantación de jueces y magistrados impiden el conocimiento de las pruebas de que mi hija está desaparecida. Desde el 10 de agosto vuelven y la desaparecen. Claramente fue sacada por la Policía Judicial al crear todas esas órdenes de las denuncias falsas de prevaricato e impiden que la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, el magistrado Jorge Hernán Díaz, le impiden conocimiento, 1, de que ella estaba en un centro de discapacitados mentales, 2, de que fue desaparecida por tercera vez, 3, de todas las falsedades de Isabel Real, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y 4, que continúan actuando denunciados como el señor Milton Beltrán, como la señora Esperanza Borja. No salimos de la cadena de custodia, el restablecimiento de derechos. Al parecer mi hija se hizo la venta, fue egresada de la Fundación Niña María y está en grave riesgo. Al parecer, los abogados que hacen todo este entrampamiento de fraudes procesales y a los que les quieren lavar es la Iglesia Punto de Encuentro. Bueno, entonces, aquí está. Espera un momentico. La respuesta que no abre, la respuesta tampoco abre de la CIDH. Cuando a mí no me abren respuesta es porque yo considero que es un correo falso. Porque si se abriera, podríamos leer la respuesta. Cuando a mí me llegan correos falsos, yo inmediatamente presumo que este software que esta policía y policía judicial tienen en Colombia pueden acceder a cualquier portal institucional y pueden enviar sus propias respuestas. Por eso yo lo denuncio ante la CIDH y ante la Corte de la Interamericana de Derechos Humanos y ante la Human Rights Watch para poder que miren por qué cuando yo estoy pasando pruebas de que todo ha sido actuado falsamente, inmediatamente me cierran la protección. La pregunta mía es, ¿cuánto cuesta entrar? ¿Cuánto tiene uno que pagar para poder entrar las pruebas a cualquier portal de la Administración de Justicia? Porque lo que yo me doy cuenta que aquí no importan las pruebas. O sea, mi hija está secuestrada y desaparecida hace 5 meses, ya vamos a cumplir 6 meses el 26 de agosto, y
aquí no ha importado que ella esté sin estudiar, desaparecida y que le hayan cometido N delitos. Eso no ha importado. Aquí lo que ha importado es cuánta plata pagaron por los papeles falsos, que todos estos funcionarios han ganado plata a costa de la vida de mi hija y nadie me atiende mis denuncias en Colombia, y al parecer en la CIDH ha llegado hasta allí la corrupción. Entonces, ¿a quién le estoy poniendo medida cautelar? A mi hija Sarit y a mí también. A mí también, porque yo me declaro impedida para actuar dentro del sistema colombiano por estafa. Yo los estoy denunciando. Aquí entra a la CIDH, denuncio al Estado colombiano por estafa gravosa y ya voy a presentar la denuncia. Entonces, ¿qué situación motiva su solicitud? Desaparición de personas, aplicación de pena de muerte, amenaza, hostigamiento, agresión en contra de la vida, falsa acceso a tratamiento médico, situaciones de riesgo relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, precaria condición de privación de la libertad, riesgo de pérdida del vínculo familiar. Al denunciar que los jueces de tutela son falsos, señora Isabel Fajardo, video 114-3 del canal de YouTube, no es la juez del Juzgado 01 Penal del Circuito Especializado y la preclusión de inasistencia alimentaria 2019 46981. Aquí otra vez entra el fraude del bendito software que me cambia los números. Es 46981. El juez Hernando Díaz Franco no es el juez del Juzgado 24 Penal Municipal de Conocimiento. Cierran la medida cautelar 1157-23. Tienen a mi hija desaparecida, al parecer fue vendida y ni siquiera ha entrado a reparto del juzgado el supuesto restablecimiento de derechos, que era el 30 de julio, 30 de agosto, y ya fue entregada a los compradores, quienes parece ser la iglesia punto de encuentro de la familia del progenitor Miguel Ángel Sarqués Plata, pastores Johanna Peralta y Gabriel Peralta, quienes son los encubiertos por la Fiscalía para tapar los fraudes procesales cometidos por años. Es decir, la iglesia punto de encuentro por años manda a robar a mi hija a su derecho alimentario y para ello usan el negocio de trata de Fiscalía, experto en producción de montajes para robar, allanar ilegalmente vivienda, impedir acceso a estudiar vivienda. La diagnostican desde pequeña como psiquiátrica para que al crecer cualquier denuncia que ella les interponga parezca de locos. La mandan a secuestrar y desaparecer drogándola para crear pruebas de ser psiquiátrica. A mí me separan para que yo no la pueda defender diciendo que soy violenta. Los funcionarios aunados son creación de agentes encubiertos de la Fiscalía, los cuales se encargan de asegurar que no pueda salir. Permanece aislada, incomunicada y torturada mientras se lleva a trámite a cosa juzgada de 8 tutelas falsas. Las sentencias de los victimarios se aseguran de torturar a mi hija. A mí me impiden allegar cualquier prueba y soy amenazada de forma permanente de no poder actuar. Sobre todo del juzgado 03 de ejecución de familia, proceso 2011-1150 del juzgado 16. Al probar que no es un restablecimiento de derechos sino un secuestro, ella lleva 2 meses matriculada en el colegio donde aducen los delincuentes que no está estudiando. Crean de inmediato la audiencia del 01 de agosto donde yo pedí un aplazamiento, pero la denunciada por desaparición, señora Isabel Real, sigue controlando la situación. El 6 de agosto dice que que la custodia se manejará por reparto de juzgados y al encontrar que mi hija está desaparecida el 10 de agosto de la Fundación Niña María, ella no vuelve a responder. El 8 de agosto aparecen respuestas falsas dentro de la Fiscalía que jamás fueron allegadas, sino manejadas para asegurar la venta de custodia. Es decir, mi hija es vendida sin ningún temor por el Estado colombiano a quienes le cometen toda su vida los peores daños de integridad a su crecimiento. Yo soy violentada por el Estado colombiano por proteger la vida, salud física y mental de mi hija, Sarit Sarqués Erazo. Aquí entra para arreglar las respuestas del 8 de agosto
auto de la fiscalía están descritas en el video 114, creo que es el video, bueno, ahí está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que es lo último que yo monté, y que inmediatamente la CIDH me lo cerró. Ustedes me cerraron eso sin intervención, sin respuesta. Mi hija está desaparecida, ella puede estar muerta y en papeles falsos la pueden tener estudiando en una universidad medicina y pagada por el Estado. O sea, esta gente es lo más peligroso del mundo. El Estado colombiano es el Estado más peligroso y más estafador y falsificador del mundo. Yo los denuncio por estafa agravada contra mí y contra mi hija Sarit Charque Erazo. Yo le pido a todos los organizaciones internacionales de derechos humanos que protejan inmediatamente a mi hija, porque yo no tengo los recursos para impedir la venta de una custodia bajo falsedad documental, cuando yo estoy demostrando que todo ha sido bajo una falsedad y ellos continúan sobre mi voluntad y sobre mis derechos, accionando en contra de la vida de mi hija. ¿Cómo así que este viernes 16 de agosto me llega una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal, de la tutela 137.451, que en abril 29 yo la puse por tortura, y que este señor, yo tengo los autos donde ninguno de esos accionados que aparecen dentro de esta sentencia jamás existieron? Esa sentencia es una falsedad por completo, porque el señor Diego Eugenio Corredor, yo tengo el auto, el 4 de junio dijo que él se veía impedido anular mi tutela por falsa, porque a él se le había acabado su periodo constitucional. Y el 30 de julio dice que se manda impugnación simplemente para desviar la tutela por educación y por libertad, que yo radiqué el 23 de julio. Es decir, están suplantando al doctor Diego Eugenio Corredor, o el doctor Diego Eugenio Corredor está atentando contra la vida de mi hija cuando ella está desaparecida, y este señor Ibarra del Consejo de Estado de la tutela 2023-049-67 y esta tutela 137.451 se aseguran de no dar a conocer el grado de delitos que le han cometido a mi hija, porque aquí todos tienen plata para pagar a corruptos, porque todos son unos delincuentes, y entonces yo no puedo defender a mi hija hablando con la verdad, porque todos son unos mentirosos y porque todos son unos corruptos y porque todos son unos ladrones. Entonces tengo que dejar que mi hija la maten, o que la violen, o que le hagan, o que la torturen, o que no la dejen estudiar por todos los papeles falsos. Y aquí no hay nadie quien controle a todos estos delincuentes de trata de menores y de la fiscalía, porque son las autoridades competentes, y las autoridades competentes no tienen pantalones para venir a proteger a nadie, porque lo único que hacen es comprar la vida de las personas con la plata de los narcos, de lo que sea, porque son unos delincuentes. Y tenemos 6 meses, ya vamos a cumplir 6 meses, y la vida de mi hija sigue en peligro, porque no hay nadie suficientemente capaz para intervenir en esta situación. ¿Cuáles son los derechos? Todos los derechos humanos y fundamentales, sobre todo el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la defensa, a la administración de justicia y la educación. De manera detallada y cronológica, todos los hechos de manera cronológica fueron subidos por medio de videos al canal de YouTube Jenny Erazo _al_piso_real, donde los últimos hechos son los videos de 100 en adelante, teniendo como últimas actuaciones desde el video 111, ahí me equivoqué, y los hechos de fraudes, video 114 en 5 partes, y una serie de peticiones a la CIDH, quien desconoce: 1. La petición aperturada desde el 21 de julio del 2024 y la extraña respuesta de la medida cautelar 1157-23 de cerrar protección cuando mi hija está desaparecida. Es la misma extraña respuesta del doctor Diego Eugenio Corredor de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, tutela 137.451, y doctor Ibarra del Consejo de Estado de la tutela 2023-049-67 de negar la libertad a mi hija Sarit Charque Erazo cuando ella está desaparecida.
no le permiten estudiar y no conozco el grado de sevicia de los delitos cometidos contra ella en su desaparición. Es decir, la CIDH también me obliga a aceptar la estafa agravada del Estado colombiano a costa de la vida, salud mental, física de mi hija sin hacer ninguna comprobación. Claramente nada de lo actuado por ICBF y funcionarios denunciados de Fiscalía, Tutelas, Defensoría y Procuraduría se pueden considerar ciertos cuando ella está bajo una cadena de custodia que impiden el conocimiento del grado de alevosía. Al cerrarme la petición de protección a mí y a mi hija favorecen el delito de lesa humanidad. Las falsedades presentadas por las instituciones frente a mis pruebas que no son allegadas sino intervenidas es claro indicio de un favorecimiento a torturar a una menor de edad en indefensión. Explicar las razones por las cuales la situación es seria, grave, urgente y requeriría medidas cautelares para prevenir daños irreparables en los términos del artículo 25 del reglamento. El 30 de agosto entra a reparto la custodia de mi hija Saris Arqués, la cual es un engaño porque mi hija ya fue vendida, ya fue sacada del Centro de Discapacitados Mentales Fundación Niña María y la Fiscalía solo hace tiempo para que sea vendida. Mientras tanto no sé si la mataron, la sacaron del país. Ustedes están favoreciendo los delitos ocasionados por desaparición. Ustedes están poniendo en riesgo su vida con base en montajes. Ustedes nos niegan a ser escuchadas. Hemos sido suplantadas en todas las formas. Es increíble. Pero al abrir una cuenta en TikTok, @sosaritz, están de inmediato ya suplantándome. Ustedes entienden que mi hija Saris fue usada para extorsionarme y fue vendida sin ningún protocolo. Ella fue secuestrada como psiquiátrica para aparentar ser psiquiátrica. Ustedes entienden la tortura que le han hecho a mi hija. Ustedes saben que ella por edad puede decidir dónde quiere estar, pero entienden que ella está amenazada y bajo amenaza nadie puede decidir. Todos los días la policía me amenaza a mí que ella va a estar muerta y ustedes le creen más a los victimarios. Informar si se interpusieron denuncias o se les solicitaron medidas de protección ante las autoridades estatales o locales, así como la respuesta obtenida. A todos los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Cámara de Representantes, Comisión de Investigación y Acusación, Fiscalía, Oficina de Control Interno ICBF, Defensoría, Procuraduría, se solicitaron medidas cautelares de protección, nulidad de tutelas falsas y el restablecimiento de derechos inhumanos cometido como forma de castigo a una menor de edad, estando